Hola. Bueno, vamos directos al grano en este análisis. Hoy vamos a explorar una intersección que, francamente, es alucinante. Vamos a cruzar los descubrimientos de la psicología moderna con los antiguos relatos de la historia bíblica, para responder a una de las preguntas más antiguas y profundas de la humanidad. Un dilema que ya se debatía hace más de 3000 años. Y es este: ¿por qué sufrimos tanto a nivel emocional y psicológico cuando parece que el mal triunfa? Es un viaje fascinante, que va desde el dolor humano más íntimo hasta una comprensión a nivel, digamos, cósmico. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Resulta que esa frustración tan intensa que sentimos ante las cosas que no son justas no es solo una opinión o una rabieta pasajera, está científicamente documentada. La psicología moderna la llama aversión a la injusticia. Y es increíble observar cómo incluso los niños muy pequeños reaccionan de forma intensamente negativa cuando perciben favoritismo. Es como si naciéramos con un radar interno súper sensible para la equidad, un sentido innato que hace saltar absolutamente todas las alarmas cuando las cosas no están equilibradas. Para que este análisis tenga sentido y veamos cómo encaja todo, vamos a seguir una ruta muy clara. Veremos, primero, la psicología de la injusticia. Segundo, el conflicto humano interno. Tercero, el cambio de perspectiva. Cuarto, la gran cuestión universal. Quinto, el propósito del sufrimiento. Y terminaremos con el punto 6, la promesa de restauración total. Empezamos con la primera sección: la psicología de la injusticia, un profundo deseo integrado. Lo que resulta verdaderamente sorprendente aquí es que los textos bíblicos ya habían identificado este rasgo psicológico fundamental milenios antes que la ciencia moderna. Este texto de Eclesiastés nos da la clave. Indica que fuimos creados con un anhelo profundo, casi imborrable, por la vida, por encontrar un significado y, sobre todo, por una justicia que perdure. Al tener la eternidad en nuestro corazón, nuestra configuración por defecto, por así decirlo, espera que la justicia prevalezca siempre. Precisamente por este diseño interno, observar la corrupción, la violencia o el sufrimiento inmerecido nos resulta tan abrumador. Básicamente, va en contra de nuestra propia naturaleza. Pasamos a la sección 2, el conflicto humano interno, lidiando con la demora de la justicia. Es súper revelador ver que no estamos solos en esta lucha. Pensemos en el antiguo profeta Habacuc. Cuando leemos sus palabras, escuchamos el eco exacto de la humanidad moderna. Habacuc no estaba debatiendo de forma académica si Dios existía o no. Su crisis era mucho más visceral y emocional. Estaba lidiando con ese dolor profundamente humano que produce la aparente demora de la justicia. Es un clamor que surge de forma natural cuando la cruda realidad que observamos choca de frente con lo que en el fondo sabemos que es correcto. Si conectamos esa súplica tan antigua con nuestra terminología actual, lo que Habacuc experimentaba era una inmensa disonancia moral. Este es el estrés cognitivo, ese choque interno constante, que surge cuando estamos totalmente convencidos de que el bien tiene que ganar, pero abrimos las noticias y, vaya, vemos que a los injustos les va de maravilla. Y esto ilustra de maravilla un hecho vital. El material de origen no barre este conflicto bajo la alfombra fingiendo que no existe. Todo lo contrario, lo documenta de forma abierta y constante. Las páginas de estos textos están literalmente llenas de personas reales experimentando disonancia moral. Esto valida nuestra propia lucha psicológica y tiene un puente perfecto entre la comprensión moderna de la mente y la fe del pasado. Llegamos así a la sección 3, el cambio de perspectiva, modificando el marco interpretativo. Aquí es donde debemos dejar de mirar exclusivamente a corto plazo. Hay un relato fascinante en el Salmo 73 sobre un hombre llamado Asaf, que estaba a punto de tirar la toalla y perder su fe. ¿Por qué? Pues porque estaba cayendo en una trampa psicológica muy común, la comparación selectiva. Solo veía las ventajas inmediatas y el éxito material de los corruptos en ese preciso instante. Su tremenda ansiedad solo se resolvió cuando hizo un esfuerzo consciente por contemplar el resultado final. Comprendió que cualquier prosperidad basada en la injusticia tiene una fecha de caducidad, es estricta y absolutamente temporal. Entonces, el punto crucial aquí es un principio psicológico de manual. Si cambiamos el marco con el que interpretamos la realidad, nuestras emociones cambiarán. No son los eventos en sí mismos los que nos hunden en la desesperación, sino la forma en que los interpretamos de forma aislada. Al ampliar esa perspectiva, el peso emocional aplastante de la injusticia comienza a aliviarse. Lo que nos lleva a la sección 4, la gran cuestión universal, desde la óptica de lo que Dios entiende. Para encontrarle un sentido real al sufrimiento, tenemos que elevar la mirada. Necesitamos observar el problema precisamente desde la óptica de lo que Dios entiende. Pensemos en el famoso relato de Job. Desde su perspectiva tan limitada aquí en la tierra, su inmenso sufrimiento parecía cruel, aleatorio y totalmente arbitrario. Job no tenía manera de encajar las piezas del puzzle.
Pero, desde la perspectiva del lector, nosotros sí sabemos lo que está ocurriendo detrás del telón. Hay un debate celestial masivo en curso. Su sufrimiento no era aleatorio, formaba parte de un desafío universal gigantesco sobre el derecho mismo a gobernar el universo. Para entender bien ese debate, debemos volver a la rebelión original en el Edén. Aquello fue, en esencia, un golpe de estado ideológico. Y se plantearon 3 acusaciones muy específicas. Primera, que el Creador no gobierna de forma justa ni busca lo mejor para sus súbditos. Segunda, que los humanos prosperarían muchísimo más si se gobernasen a sí mismos, siendo totalmente independientes. Y tercera, que cualquier ser humano que obedece a Dios lo hace única y exclusivamente por interés egoísta, no por amor genuino. Y esto conecta directamente con la sección 5, el propósito del sufrimiento. ¿Por qué el tiempo es la prueba definitiva? Ahora lo que resulta verdaderamente interesante de esta diapositiva es cómo simplifica algo muy complejo mediante la analogía de un tribunal. Muchos se preguntan por qué no se tomó una medida fulminante contra esa rebelión al instante. Bueno, imaginemos a un gobernante poderoso que es acusado públicamente de ser un fraude y de que sus ciudadanos estarían mucho mejor sin él. Si el gobernante ejecuta inmediatamente a quien lo acusa, ¿ha demostrado que la acusación es falsa? Para nada. De hecho, podría parecer un tirano silenciando a la oposición. La única manera lógica de demostrar, sin dejar lugar a dudas, que el acusador miente es darle tiempo, permitir que intente demostrar su punto de vista. En este nivel, el tiempo es la prueba innegable. Y así, los miles de años de historia humana se convierten en esa prueba empírica a gran escala. Hemos intentado gobernarnos de todas las formas imaginables. Hemos alzado imperios, creado tecnologías asombrosas, y sin embargo, la historia es una demostración trágica de que la independencia humana absoluta simplemente no funciona. Como resume este texto de Eclesiastés de forma tan sobria y certera, el dominio humano, al margen de su creador, siempre ha terminado resultando perjudicial. Volviendo a la psicología, sabemos que los seres humanos pueden soportar un sufrimiento inmenso siempre y cuando ese sufrimiento tenga un significado. Y este marco interpretativo bíblico proporciona exactamente eso. Nos asegura que el dolor actual no significa ni de lejos que exista indiferencia en los cielos. Más bien, todo forma parte de la resolución de este enorme caso judicial cósmico. Se está observando cada detalle y existe la garantía absoluta de que, una vez cerrado el caso, todo el daño causado por la injusticia será restaurado. Llegamos a nuestra última parada, la sección 6. La promesa de restauración total, la resolución definitiva. Vamos a avanzar y a ver cómo todo esto se va construyendo hacia un clímax asombroso. Todo este análisis histórico-psicológico se quedaría a medias si fuera solo un ejercicio intelectual. Los textos de origen hacen aquí una transición monumental. Pasan de explicar fríamente por qué se ha permitido el sufrimiento a ofrecer una promesa súper concreta. No hablamos de una simple idea abstracta, sino de un compromiso firme de restaurar el equilibrio aquí mismo, en la propia tierra donde se ha sufrido tanta injusticia. Escuchar estas palabras de Apocalipsis realmente cambia por completo el paradigma. Ojo a esto, porque la promesa central aquí no es abandonar un planeta en ruinas para escapar al cielo. No, la promesa es la restauración real y física de la Tierra para una humanidad obediente. Hablamos de la erradicación del origen mismo del dolor. Es la justicia y la paz regresando exactamente al lugar donde se perdieron originalmente. Y así cerramos el círculo perfecto. Recordamos la aversión a la injusticia y la disonancia moral de las que hablábamos al principio. La promesa de un gobierno o un reino mesiánico no es solo una teoría teológica, es la respuesta exacta, casi quirúrgica, a nuestras necesidades psicológicas más profundas. Garantiza una justicia definitiva e imparcial, le da un significado duradero a la experiencia humana y, por supuesto, ofrece la seguridad futura de que la rebelión y el dolor no se van a repetir jamás. Y terminamos hoy con la misma pregunta que inició todo este conflicto en el Edén, la gran interrogante que la historia humana ha estado intentando contestar durante milenios. Después de ver las consecuencias de nuestra independencia y, sobre todo, después de comprender el problema desde la óptica de lo que Dios entiende, ¿puede realmente existir una sociedad justa sin la guía de quien la diseñó? Es una pregunta que resume a la perfección todo lo que hemos visto en este análisis y que sin duda nos invita a reflexionar profundamente sobre el futuro que deseamos ver. Ha sido un placer compartir este recorrido con todos ustedes. Hasta la próxima.